10, versículos del 1 al 4. Momentos que marcan nuestra vida es el tema del mensaje, basado en el libro de Esdras. Es Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. Esdras, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Es el tiempo de la restauración. El pueblo de Israel había pasado en cautiverio y Dios utiliza a Esdras para comenzar con esta restauración del pueblo de Israel. Y dice el capítulo 10, ahí sentadito, versículo del 1 en adelante, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión. Momento, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando y confesando los pecados del pueblo. ¿Y qué más estaba haciendo? Llorando. Eso quiere decir que lo hacía con todo el corazón. Y postrándose, ¿a dónde? Delante de la casa de Dios, que estaba en escombros, que estaba destruida. ¿Qué pasó cuando él hizo eso? Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y oraba el pueblo amargadamente. Entonces respondió Secadías, hijo de Geliel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, mire qué precioso, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos ¿qué? Pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos en ellas, según el consejo de mi Señor. En pocas palabras, nos vamos a poner a cuentas con él. Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a lo que dice su palabra. Amén. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Qué bonito que eso se dijera en la familia, ¿verdad? Esfuérzate y pon manos a la obra. La palabra tiene bendición. Vamos a orar. Padre, nada más úsame como instrumento para traer esa palabra a cada uno de mis hermanos. Señor, no permitas que me aparte de esta palabra, que pueda interpretarla y que pueda llevar las verdades, Señor, de tu palabra, para que puedan ser de instrucción para nuestra vida. La verdad, Padre Santo, que las verdaderas experiencias se viven nada más tomadas de tu mano. Bendice a mis hermanos y me pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, las personas generalmente siempre buscan experiencias externas en las cuales lo lleve a vivir una vida mejor. Buscamos estas experiencias para que nos cambien la vida. ¿Quién quiere seguir viviendo igual o quién quiere estar en una situación difícil? Pero, hermanos, muchas veces estas experiencias, humanamente hablando, no nos van a llevar a la bendición o a la prosperidad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y muchos de nosotros esperamos el inicio de año, el inicio de un mes, por ejemplo, ahorita que estamos iniciando un mes, con la esperanza de un nuevo comienzo. Eso siempre debe estar en su vida. Hermanos, que este mes va a ser diferente, que este mes Dios nos va a bendecir, que este mes va a traer el Señor prosperidad a nuestra vida. Me refiero al espiritual, porque muchos nos enfocamos en lo material. Pero bueno, el punto es, hermano, que cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, encontramos que los momentos que marcan nuestra vida, los momentos que traen bendición en las decisiones que tomamos, en lo que emprendemos, es cuando usted y yo nos metemos con Dios. Es cuando usted y yo nos consagramos para Dios. Es cuando usted y yo buscamos al Señor con todo el corazón. ¿Por qué? Porque el Señor no se va a quedar con nada. ¿Cuántas personas han dejado de congregarse y luego recapacitan, reaccionan y dicen: no, verdaderamente me he apartado del Señor? Yo me quedo impresionado muchas veces de hermanos lejanos.
sobre todo de los que parten de aquí para allá. No, pastor, ¿cuántos me han dicho? Ahí voy a estar, voy a buscar una iglesia donde congregarme. El Señor, si me hace esto, yo le voy a bendecir. Hermano, y generalmente se ve todo lo contrario. El afán y tantas cosas del trabajo los aparta del Señor. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que los momentos que marcan nuestra vida, cuando usted y yo ponemos nuestro énfasis, todo nuestro esfuerzo en buscar del Señor con todo el corazón. Yo le felicito por estar en la casa de Dios. Estamos llenos, completamente lleno la casa, pero es porque usted está buscando del Señor. Créame que esto va a marcar su vida, su futuro, sobre todo los jóvenes que están acá, los proyectos de vida que tenemos. Entonces, muchas veces planificamos nosotros movernos a otro lugar, planificamos con personas específicas. Es que si tal persona llega al poder, a ser diputado, a ser alcalde, o si le dan ese trabajo, yo sé que me va a bendecir. Podría ser que sí, pero la verdadera bendición es cuando usted confía en el Señor, porque la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito aquel que confía en Jehová. Entonces, hermano, solo en Dios podemos encontrar esa bendición. Por ejemplo, viene el año, se va acercando 2022. Si usted quiere algo diferente, busque más del Señor, hermanos. Son cosas que funcionan siempre, solo tomado de la mano de Dios. ¿Por qué le hablo de esto? Porque cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia, vemos que las experiencias que marcaron al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de bendición, como de maldición también, porque en Deuteronomio el Señor les pone, ustedes escojan la bendición o la maldición. Si quieren la bendición, todo esto les espera, pero tienen que hacer esto. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? No apartarse de Dios. Pero si se apartan de Dios, son desobedientes y se van tras otros dioses, todas estas cosas les sucederán. Hermanos, Dios nos ha dado el poder, el libre albedrío de escoger. Yo le aseguro que si usted escoge caminar tomado de la mano de Dios, le va a ir bien, mi amado hermano. Le va a ir bien, le van a marcar su vida con bendición. Acá vemos en el texto que acabamos de leer en Esdras, que el pueblo de Israel en esta época había terminado su cautiverio en Babilonia por haberse apartado de los caminos del Señor. Habían estado 70 años en ese imperio, y no crea que como habitantes, como hermanos lejanos, habían estado como esclavos, habían estado bajo el yugo del rey Nabucodonosor y todos los demás reyes que llegaron. Entonces, hermano, Esdras habla del retorno, de la restauración del pueblo de Israel, Dios teniendo cuidado de su pueblo, pero no había necesidad de pasar por eso. No hay necesidad que usted esté pasando por eso. O los que nos están sintonizando, vuélvase al Señor. Usted y yo sabemos las cositas que debemos de ponernos a cuentas con el Señor, las que debemos apartar, las que debemos dejar, que nos están causando tremendas situaciones negativas en nuestra vida por no poner por obra lo que la palabra dice. Entonces, este pueblo en Esdras estaba saliendo del cautiverio, pero quiero aclarar algo. Los libros de la Biblia, al menos en las versiones que leemos, no están puestos o no están escritos cronológicamente. ¿Qué es eso, pastor? O sea, estamos hablando de Esdras, pero después vienen los profetas, Isaías, Jeremías, los 12 profetas menores, pero esos profetas estuvieron antes de Esdras. O sea, la Biblia no está ordenada cronológicamente los eventos. Entonces, acá vemos al pueblo de Israel retornando a la cautividad babilónica, pero en Isaías vemos al pueblo cautivo. En Jeremías vemos cuando lo van a llevar cautivo y donde Dios les está advirtiendo lo que viene.
En primera, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Crónica, primera, segunda de Crónicas, donde están los reyes de Israel, simultáneamente ahí actuaron todos los profetas mayores y menores. Pero aquí estamos viendo la culminación del trato de Dios con el pueblo de Israel por la desobediencia, que es el retorno de la cautividad de Babilonia. ¿Qué fue la cautividad o la deportación, pastor? Cuando hablo de cautividad o deportación, hablo acerca del tiempo en que Dios hizo juicio a Israel por haberse apartado de sus caminos y los llevó esclavos, los llevó presos en una nación, Babilonia, contraria a todo lo que ellos, contraria a la fe que ellos practicaban. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Dios les advirtió una y otra vez por medio de los profetas, pero dice la Biblia en Crónicas que hicieron escarnio de ellos, se reían de ellos. Incluso a Jeremías lo metieron preso. ¿Qué no lo hicieron? Porque decía que estaba profetizando en contra de lo que Dios decía. Entonces se descuidaron espiritualmente, se olvidaron de Dios y por eso Dios está tratando con ellos. Y uno de ellos fue Daniel, como príncipe de Israel, fue llevado como esclavo también a Babilonia, hermano, y ahí pasó por 70 años hasta que el Señor, pues, despertó en Darío, que era otro de los imperios, hermano, que tenía que dejar ir al pueblo de Israel hasta la restauración física y espiritual después de estos 70 años. Entonces llegó el tiempo en que Dios le recuerda sus promesas. Por eso es que Esdras es levantado para restaurar la gloria de Israel. Entonces, en el contexto de lo que estamos hablando, Dios utiliza a Esdras, este sacerdote, para restaurar el templo, o comenzar la restauración, y también lo espiritual que se había perdido. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque la condición física y espiritual de Israel era paupérrima, era de dolor, no tenían paz, no tenían casa, no tenían nación, no tenían muchas cosas. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado causa grandes estragos en nuestra vida. Por eso usted está siendo advertido. Piense antes de dar un paso que no vaya en contra, que no vaya a favor de las cosas de Dios. Entonces, Israel había perdido su dignidad, había perdido tantas cosas. Y esto me trajo a la reflexión, hermano, muy parecido a la vida cristiana de muchos que estamos viviendo hoy en día. Perdieron esa pasión por Dios, perdieron esas bendiciones que Dios puso en sus manos. Pareciera que el pueblo de Dios como que no fuera pueblo de Dios, hermano. Dejamos a veces mucho que desear. A veces lo que deberíamos tener el nombre de Dios en alto realmente, no tenemos una identidad clara de lo que somos. Usted y yo, dice la Escritura, somos embajadores de Dios, de Jesús, delante de los demás. Usted y yo con su testimonio hace que muchas personas crean en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día, hermanos? Que en vez de ser ejemplo para el mundo, en nuestras familias o en la iglesia, somos el peor ejemplo que el mundo conoce. Hermano, y esto nos lleva a la reflexión, porque estamos viviendo en un tiempo en lo que los que tienen el nombre de creyente, uno ya no sabe qué esperar de ellos, hermano. Ay, he visto tantas cosas de creyente. Yo le digo, hermana, hermano, ¿qué no es usted servidora? ¿Qué no es usted cristiana? ¿Qué no? Entonces, ¿por qué va a actuar así de esa manera en contra de su hermano, en contra de su hermana? Vivimos un tiempo en que los que tenemos la palabra de Dios, en lo que tenemos ese manual de vida, hacemos cosas verdaderamente abominables delante de Dios, contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Hermano, es tremendo, y como pastor me cuesta decirlo,
Pero hay que decirlo, mi amado hermano. El mundo dice, para ser evangélico como la hermana o el hermano, mejor me quedo donde estoy. Para ser cristiano, mejor no soy nada. Para ser como esa hermana que va para la iglesia, mejor me quedo en la casa. Claro, el mundo está equivocado, hermano, porque no lo tienen que usar a usted ni a mí como medida para buscar a Dios. La medida tiene que ser ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es perfecto, porque Él, dice la Escritura, que cada día tenemos que llevar a esa medida de esa estatura perfecta de lo que es nuestro Señor Jesucristo, que usted y yo debemos de poner nuestra mirada en el Señor, pero lamentablemente la ponen en el hombre, no en Jesús. Pero el punto es que usted y yo tenemos un tremendo compromiso delante de los demás, de nuestros vecinos, comenzando con nuestra familia, hermano. Ahí comienza nuestro testimonio. Yo como esposo, con mi esposa. A veces yo ando alterado y hablo un poco fuerte y me dice mi esposa, no me hables así. Y yo entro a la reflexión, sí, estoy siendo muy áspero con ella. ¿Qué dice la Escritura? Que no sea áspero como con su esposa, que la trate como un vaso frágil para que sus oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Señor, no me escuchas, te estoy pidiendo esto, pero trata a la señora como que es a saber qué. Y ahí dice Pedro, para que sus oraciones no tengan estorbo. Pero ¿cuál es el punto? Mire las condiciones en el tiempo de Esdras, casi parecidas a la de nuestro tiempo, son similares. ¿Por qué? Porque estamos viendo una falta de identidad en medio de la iglesia. Hermano, estamos viendo iglesias de todo tipo y de color. Gloria al Señor. Ojalá nosotros como iglesia, como organización, siempre nos mantengamos en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso nos llamamos Tabernáculo Bíblico Bautista. No somos legalistas. Todo está basado en la palabra del Señor. Pero por ahí alguien me estaba diciendo, pastor, mire, ahí esa iglesia que está por ese lugar, mira cómo está llena de jóvenes. ¿Pero por qué? Porque casi no predican la palabra, y no que ponen salsa, ponen de todo para que los jóvenes se sientan bien. Mira lo que hemos llegado. Pero bueno, ¿verdad? Cada quien va a entregar cuentas con el Señor. Pero el punto es que vemos una decadencia hoy en la iglesia de creyentes y de pastores que no somos ejemplo. Por eso, hermanos, la gente allá afuera justifica al impío y condena al justo por lo que ve. Odian a los pastores, odian a los de la iglesia. A mí ya me han dicho cosas cuando ando con esta camisa, hermano. Pero aman a los tatuados. Pero aman a las... Ay, bueno, no digo nada mejor. Tantas cosas, hermanos, que estamos viendo hoy en día. Sin embargo, la Biblia dice que el que justifica al necio, al impío y condena al justo, ambos son abominación delante de Jehová. Usted sabe cómo está delante del Señor. Por eso procure, hermano, estar cada día más a cuentas con el Señor. Porque cuando Israel fue deportado por haberse olvidado de Dios, se convirtieron en el hazme reír del mundo. Por eso en Lamentaciones encontramos un texto que dice cómo se ha ennegrecido el oro. El oro perdió su brillo, refiriéndose al pueblo de Israel que se había apartado de los caminos del Señor. Y muchas veces de la misma manera lo podemos aplicar a nuestra vida. Los que nacieron para vivir como príncipes viven como pordioseros. Los que nacieron para ser santos ahora viven de manera baja. Hoy lo que se hace es justificar las cosas que no tienen justificación. Se justifica el aborto, se justifica el tatuaje. Yo no tengo nada en contra de los tatuados porque aquí hay muchos, ¿verdad? Hermanos, pero se justifica el homosexualismo, se justifica, ay, tontería y media hoy en día, hermano.
No tengo nada en contra de eso, pero a Dios lo hacen a un lado. Y nosotros que hemos sido llamados a ser columnas y baluartes de la verdad, hermanos, los que hemos sido llamados a ser hijos sin mancha, algunas veces dejamos mucho que desear. Imaginen que la Biblia nos llama que somos la esposa del Cordero, que somos el cuerpo de Cristo, la amada iglesia. La Biblia, hermano, nos llama a una iglesia sin mancha y sin arruga. Qué tremendo el compromiso que tenemos delante de Dios. Pero volvamos al punto. La situación de Israel era tremenda, hermano. Había sido llamado a hacer eso en medio de las naciones, pero había perdido sus valores. Era un desastre espiritual Israel delante de los demás. Habían perdido la identidad por Dios. Ya no sabían ni a quién adorar ellos de tantos dioses que se habían levantado. Transcribiendo la Biblia, cuando llegué a Segunda de Reyes 25, el último capítulo, hermano, hasta las lágrimas me salieron. ¿Cómo un pueblo teniendo tanto poder en Dios, tanta prosperidad, decayó tanto por haberse apartado de los caminos del Señor? ¿Y cuál es la enseñanza? Que no le pase a usted como cristiana, como hija de Dios. Siga enfocado a buscar esas experiencias espirituales, eso que usted se ha programado para que venga a su vida. Mire cómo estaba la condición de Israel. Miqueas 5, del 5 al 6, no lo busque. Dice: no creáis en amigo ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Así era la condición que estaba en Israel en ese momento. Pero Dios hizo algo, hermanos. Después de Israel pasar por la prueba, pasar por las consecuencias de sus pecados, porque muchos pensamos que no hay consecuencias, y si hay, tus pecados te alcanzarán, dice la Biblia. Luego, después de esto, de Dios haber tratado con su pueblo, inquietó a un hombre llamado Esdras. Y aquí entro al punto del mensaje. Un hombre que anhelaba llevar a Israel de regreso a Dios. Un hombre de Dios que iba a promover el volverse a Dios. Un hombre que no se iba a cansar de predicar la palabra de Dios, de levantar la voz a buscar, para que buscaran al Señor con todo el corazón. Y Dios levanta a Esdras con fuego en su corazón para invitar a grandes, a pequeños, a niños, a que se volvieran a Dios. Levantó a este hombre para que el pueblo de Dios regresara a esa pasión por Dios, a la santidad por Dios. ¿Y a qué quiero llegar? Benditos sean los Esdras de este tiempo. Hay padres que lo que menos hace es inculcarle a sus hijos el temor a Dios. Pero hay familias que se han levantado como Esdras a que la familia le vuelva esa pasión por Dios, a que la familia vuelva a los caminos del Señor. Bendigo en el nombre del Señor a todos esos hombres que todavía se paran a invitar a la gente a buscar al Señor en ayuno, en oración. Aquellos hombres de Dios que se levantan con su palabra para que conozcan más de Dios, hermano. Usted que está acá, que se supone que es el sacerdote de su hogar, eso es lo que debería estar haciendo. No esperar a que su esposa le diga vamos a la iglesia. No esperar. Una vez hablando con una hermana me dice: hermana, le digo yo, tenía días de no. Ay, es que los niños querían venir a la iglesia, mire. Hermano, qué tremendo. Cuando deberíamos de ser nosotros los que debemos de inculcarle. ¿Por qué, hermanos? Porque eso va a traer grandes réditos a nuestra vida. Buscar de Dios lo espiritual. Hermano, este pueblo de Israel estaba pasando tantas situaciones, hermano, pero se levantó este hombre, Esdras, para volverlos al Señor, para que volvieran a sus caminos, para que volvieran esa pasión, para que levantaran nuevamente el templo. Dios levantó como estandarte a Esdras. Y todavía
Hay hombres y mujeres de Dios en este lugar que Dios los va a usar, que Dios los va a levantar para que confronten a sus hijos con su palabra. Mis hijos se enojan cuando les digo eso. Cuando les digo, mire, eso no está correcto lo que está haciendo. Dígame cuándo me vio a mí haciendo eso. Eso le va a traer resultados negativos a su vida. Eso que está haciendo no es correcto. Acuérdese de Dios. La prosperidad que le ha llegado no es por su esfuerzo, eso es por su esfuerzo. Pero si no tuviera salud, pero muchas veces nosotros nos quedamos callados. Ay, a mi esposo no le gusta que le hable de Dios. Va a ir al infierno, hermana. Mire, cuando ya están pasando situaciones difíciles, no espere hacerse el blandito hasta que llegue el juicio de Dios, hermano. Pero Dios por eso lo ha levantado a usted y a mí para hacerle ver en nuestra casa, en nuestra familia, comenzando desde ahí. Nosotros estamos nos hemos ido expandiendo un poco en nuestro negocio y estamos pensando contratar a alguien más. Y entonces yo le digo a mi hijo, te lo dejo en tus manos. Pero eso sí, el requisito principal debe ser que se congregue, que esté sirviendo en una iglesia o que se congregue. Allá del pueblo donde yo servía, la hija de una hermana me pone, pastor, mire, me he dado cuenta de esto y esto. No me puede dar la oportunidad que no sé qué. Vaya, ok, tráeme una carta de tu pastor que me diga dónde estás sirviendo y qué es lo que estás haciendo. No me estoy congregando. Entonces yo le digo a mi hijo, no permitamos que alguien venga y venga a desestabilizarnos espiritualmente. El enemigo va a usar cualquier cosa, hermano, para tratar la manera de sacarnos en la sintonía en que estamos. Entonces le digo yo, no hay que buscar a alguien que verdaderamente cumpla con esos requisitos para que nosotros nos mantengamos siempre en el camino. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Esos supuestamente Esdras que deben de haber en sus hogares están permitiendo que entren influencias en su casa. Están permitiendo que entren amistades que no deben de estar. En su casa no debe de entrar nadie, mi amado hermano. El primer anillo de protección lo pone usted en su esposa, en sus hijos. Yo ya les he contado, algunos se va a recordar, yo me reunía con los pastores de la iglesia que antes pastoreaba en mi casa los días miércoles, todas las noches. Mi esposa los hacía la cena y había una puertita así que daba para la cocina. No permitía que entrara más nadie ahí. Y una vez iba un pastor, para el momento, ¿para dónde va? Le digo yo. Este territorio es prohibido, no puede entrar ahí. Porque usted y yo permitimos que el enemigo mine nuestro hogar, entre una influencia, entre en amistades, entre en situaciones a través de instrumentos que el enemigo usa para romper nuestra familia, para romper nuestro hogar. Por eso le digo, llegamos a un acuerdo con mi esposa, todo tiene nuestra misma clave. Ella entra conmigo cuando quiere en mi celular y yo también. Y he comprado un programa donde puede darle overhaul al celular y encontrar todo lo que usted borra. Porque al buen pagador, como dice, no le duelen prendas, hermano. Y muchos jóvenes creen que con borrarlo ya estuvo. Ay, que le agarran ese celular y le pongan un software. O esposos que están acá, o esposas. Entonces, por eso es mejor, hermano. Como decía el apóstol Calchuna, es más fácil ser santo. En vez de andar viendo cómo hacer, en vez de ver cómo justificarse, es más fácil ser santo, no hacer nada y usted está tranquilo. En primer lugar, delante de Dios y en segundo lugar, delante de su familia. Entonces, gloria al Señor por esos Esdras que Dios está levantando en esos hogares que están molestando, inquietando, estorbando ese pecado. Dele gloria a Dios porque todavía hay esos hombres que nos señalan, hermano, y cuando a uno le señalan la llaga, es tremendo. ¿Por qué cree que muchas veces los esposos o algunas esposas no quieren venir a la casa del Señor? Hermano, porque como es como aquel que anda huyendo de la policía. Hermano, porque anda huyendo y si está cerca la policía no vaya a ser que lo vayan a agarrar, ¿verdad? Igual, por el pecado andan huyendo de Dios porque la palabra los confronta. Es como espada de dos filos. Entonces cuando vienen acá se sienten incómodos. No un hijo o una hija de Dios. Porque sabe que la palabra edifica, porque sabe que la palabra
exhorta, porque sabe que la palabra consuela. Entonces, usted y yo estamos siendo llamados a levantarnos en nuestra casa, a hacer estos Esdras, porque Dios lo levanta con el deseo de edificar, de levantar el templo y de volver a la nación a Dios. Entonces, mire lo que dice el versículo 1, vaya al versículo 1 de Esdras, mire lo que pasó, y lo mismo va a pasar en su casa, en su hogar. Mientras oraba Esdras, le hago una pregunta a los papás, a las mamás, a los esposos, esposas que están acá. ¿Lo ha visto alguna vez orando su cónyuge? Que usted se levanta y se aparta y va a orarle al Señor. Le recomiendo que lo haga. En primer lugar, va a haber un temor santo para usted o para su esposa. ¿Por qué, hermano? Porque eso lo santifica. Porque sabe que el favor de Dios está sobre usted. ¿Cuáles son? Vuelvo al punto, siempre lo he dicho, ¿cuáles son las fotos que van a tener sus hijos? Yo ya no tengo mis hijos viviendo conmigo. Pero ¿qué es lo que ellos van a recordar allá? Ajá, y les digo yo, solo cuando están en necesidad se acuerdan del profeta. Pero cuando hay esto no se acuerdan, les digo yo. ¿Por qué? Porque saben, hermano, que Dios está con usted. Entonces, ¿cuáles son las fotos que sus hijos van a tener? ¿Cuáles son esos videos que se les van a pasar de su papá, de su mamá? ¿Practicando el mismo pecado? ¿O doblando rodillas, enfrentando los problemas, las situaciones delante de Dios? Mire lo que dice Esdras 10:1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, estaba poniéndose a cuenta con Dios, él y a su pueblo. Eso es lo que hace un sacerdote en su hogar. Como Job, llorando, o sea que era sincero lo que estaba haciendo, y postrándose delante de la casa de Dios. Cuando usted viene a la casa de Dios, venga y adore con todo el corazón. Todos orando y con los ojos bien abiertos en otra cosa. ¿A qué ha venido, pues? Si viene a la casa del Señor, y perdone que sea así, soy su pastor y Dios me da la autoridad para hablarle así, de esa manera. Si viene aquí, venimos por venir a buscar del Señor. Entonces, adórelo con todo el corazón. Entonces dice, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él, o sea que empezaron a llegar. Y lo mismo va a hacer su familia, lo mismo van a hacer sus hijos, lo mismo van a hacer en su trabajo. Una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo, ¿qué dice? Amargadamente. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo, estaban orando para que Dios les restaurara, hermano, todo lo que habían perdido por haberse apartado de los caminos del Señor. Entonces, Dios, el punto es que Dios lo ha levantado a usted. Usted debe ser la referencia. Usted debe ser aquel que vuelve a todos, a su familia, a Dios. Por eso es importante esa responsabilidad que usted y yo tenemos delante del Señor. Por eso Dios hoy en esta mañana nos invita a ¿qué? A buscarle con todo el corazón. Dice que cuando Esdras buscó al Señor, hombres, mujeres y hasta los niños. ¿Sabe que el día viernes que dieron testimonio acá, una niña dijo que quería dar testimonio y otra niña hasta se quebrantó, como les decía el domingo pasado, dando un testimonio de lo que Dios había hecho en su mamita? Vuelvo al punto, los niños tienen una gran percepción espiritual. Por eso usted y yo tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestros hijos a los pies del Señor. Esa es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y dice el 2, entonces respondió Secadías, hijo de Aliel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza. Y este es lo precioso, que a pesar de todo lo que haya sucedido en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida, a pesar de haberse apartado de Dios, hermano, todavía hay esperanza. ¿Y cuál es esa? Volver a los caminos del Señor y Él va a restaurar nuestra vida. Regálale un fuerte aplauso
al Señor.